¿Y si te dijera que la mayor fuerza de Eleven nunca fueron los poderes? Que el verdadero peligro que ella representa no está en la sangre que corre de la nariz, sino en lo que ella carga en silencio. Stranger Things vende la imagen de una chica capaz de derrotar monstruos, pero lo que casi nadie percibe es que Eleven es, ante todo, una sobreviviente emocional, y sobrevivir a veces duele más que luchar. Tal vez te identifiques más de lo que imaginas, porque no todo trauma viene de un laboratorio secreto. Pero mucha gente creció siendo usada, controlada o amada, solo cuando entregaba resultados. Eleven no lucha solo contra Vecna, ella lucha contra la idea de que el peor momento de tu vida define quién eres. Y esa es una batalla que mucha gente libra todos los días, lejos de la ficción. A lo largo de este video, vas a notar que Eleven no vence cuando recupera los poderes. Ella vence cuando deja de pedir permiso para existir. Vamos a sumergirnos en los conflictos psicológicos que moldearon sus elecciones, entender por qué Vecna es más que un villano, y descubrir cómo el dolor puede convertirse en fuerza sin convertirse en prisión. Tal vez en medio de ese camino encuentres respuestas que ni sabías que estabas buscando. Si eres fan del cine, la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, suscríbete ya al canal para no perderte ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Eleven entra en Stranger Things como un enigma ambulante, casi un susurro en forma de persona, una niña de pocas palabras, cabeza rapada, mirada perdida, como quien despierta en el mundo sin manual de instrucciones. Y mira qué curioso, cuanto menos habla, más dice la serie a través de ella. Es ese tipo de personaje que no explica nada, pero nos hace sentirlo todo. ¿Quién nunca se ha sentido así, desplazado, arrojado a un lugar donde nadie habla el mismo idioma emocional? Desde el punto de vista psicológico, Eleven no comienza como heroína, comienza como sobreviviente. Ella no sabe quién es, solo sabe de qué huye. Laboratorio, médicos, voces frías, números en lugar de nombres, todo eso moldea una identidad fragmentada. Es como crecer escuchando que eres útil, pero nunca suficiente como persona. Incluso se puede hacer un paralelo con quienes crecen siendo valorados solo por el rendimiento, por la nota, por el resultado y no por lo que sienten. Y entonces llega el detalle que mucha gente ignora. Los poderes de Eleven no son solo un don, son una consecuencia. Nacen del dolor, del miedo, del aislamiento extremo. No es fuerza, es reacción. Psicológicamente, esto es fascinante, porque el cerebro aprende a sobrevivir antes de aprender a vivir. ¿Cuántas veces alguien se vuelve fuerte solo porque no tuvo opción? Eleven es eso, fuerza construida sobre terreno inestable, como una casa levantada en medio de la tormenta. Cuando ella encuentra a Mike, Dustin y Lucas, algo cambia silenciosamente. Por primera vez, nadie quiere usarla. Ellos no preguntan qué puedes hacer, sino quién eres. Parece simple, ¿verdad? Pero para quien nunca fue visto como persona, eso es revolucionario. Es el inicio de un proceso de humanización. Los amigos se convierten en espejos emocionales, ayudando a Eleven a construir, pieza por pieza, una identidad que nunca le fue permitida. Eleven aprende el mundo a través del afecto, no de la lógica. Eggo waffles, abrazos extraños, reglas sociales un poco torcidas, todo se convierte en aprendizaje emocional. Y aquí entra una crítica cinéfila rápida. La serie acierta muchísimo al mostrar que el desarrollo psicológico no ocurre en grandes discursos, sino en pequeñas repeticiones. El afecto constante reprograma traumas profundos. En la vida real, es ese amigo que siempre aparece, incluso cuando no pides ayuda. También existe en ella un silencio interno ensordecedor. Eleven siente todo intensamente, pero no sabe ponerle nombre. La rabia se convierte en dolor de cabeza, la tristeza en sangrado nasal, el miedo en explosión. Es el cuerpo diciendo lo que la mente aún no sabe traducir. Quien ya pasó por eso lo sabe cuando la emoción no encuentra palabras, encuentra síntomas. El cuerpo se convierte en el escenario de lo que fue reprimido durante demasiado tiempo. Como psicólogo y cinéfilo se puede decir que Eleven representa algo raro en la televisión, la infancia robada mostrada sin glamour. No hay música épica todo el tiempo, no hay frases de efecto, hay incomodidad, y eso conecta. Porque mucha gente no tuvo un laboratorio, pero sí abandono emocional, control excesivo o amor condicionado. El escenario cambia, pero la herida dialoga directamente con quien mira. Y es precisamente esa construcción inicial la que prepara el terreno para todo lo que viene después. Porque antes de enfrentar monstruos de otra dimensión, Eleven necesita enfrentar algo mucho más íntimo. La pregunta silenciosa de quién es ella sin sus poderes. Cuando la fuerza deja de ser suficiente, el conflicto cambia.
del lugar, y ahí la historia empieza a volverse realmente peligrosa. Cuando Eleven sale del laboratorio, no obtiene libertad, de inmediato obtiene vacío. Psicológicamente, eso es brutal, porque cuando alguien pasa toda la vida siendo definido por un sistema, salir de él no trae alivio, trae confusión. Es como si arrancaran el suelo y dijeran, ahora camina. Eleven no sabe quién es, sin órdenes, sin pruebas, sin números, y eso genera un conflicto silencioso. Si ella no es el arma, ¿qué queda? Su identidad fue construida de afuera hacia adentro. Otros decían quién era, cuánto valía, cuándo era útil. Cuando eso termina, surge una angustia muy común en quienes salen de relaciones abusivas o ambientes tóxicos. Esa sensación de estar perdido incluso estando seguro. Eleven empieza a preguntarse, incluso sin palabras, si existe valor en ella más allá de lo que entrega. Es una pregunta que mucha gente carga en la vida adulta. Observa cómo ella mira a las personas. Eleven aprende identidad por imitación. Ve cómo habla Mike, cómo actúa Max, cómo Hopper impone límites. Ella prueba versiones de sí misma, como quien se cambia de ropa emocional. Eso no es falta de personalidad, es intento de supervivencia. Cuando nunca tuviste permiso para ser, experimentas hasta encontrar algo que no duela tanto. Y eso es profundamente humano. Hay una escena emblemática cuando Eleven intenta expresarse, pero no encuentra vocabulario emocional suficiente. La frustración se convierte en explosión. Aquí la serie muestra algo que muchas narrativas ignoran: la identidad. No es una revelación mágica, es un proceso confuso. Ella se equivoca, hiere, se aísla, y eso no la vuelve débil, la vuelve real. Quien nunca se alejó por no saber explicar lo que estaba sintiendo. Como psicólogo, se puede decir que Eleven vive un conflicto clásico entre identidad y pertenencia. Ella quiere ser ella misma, pero también quiere ser aceptada, y a veces esas dos cosas parecen incompatibles. ¿Cuántas personas moldean quiénes son para encajar en grupos, relaciones o expectativas familiares? Eleven hace eso a una escala emocional máxima, porque nunca tuvo un espacio seguro para probar límites sin castigo. La relación con Hopper es central. Aquí él intenta protegerla, pero también controla, y eso reactiva viejos disparadores. Incluso viniendo de un lugar de amor, el exceso de protección comunica el mismo mensaje del laboratorio: tú no puedes. Psicológicamente, eso desordena aún más la identidad. Porque ¿cómo confiar en uno mismo si todos alrededor parecen saber mejor qué es seguro para ti? Existe un dolor específico en Eleven que pasa desapercibido. El miedo a ser común, sin poderes. ¿Quién es ella? La serie coquetea con esto de forma valiente. Ser normal asusta a quien siempre fue definido como especial. En la vida real, esto aparece cuando alguien deja un cargo, un estatus, una etiqueta. La caída del pedestal revela un espejo crudo y no a todo el mundo le gusta lo que ve. Este conflicto va creciendo, silencioso, mientras la narrativa avanza porque cuanto más Eleven intenta descubrirse, más percibe que el pasado no se quedó en el laboratorio, vive dentro de ella, y cuando la identidad aún está en construcción, cualquier amenaza externa se convierte en un poderoso disparador interno, especialmente cuando esa amenaza empieza a parecerse demasiado a aquello que ella intenta olvidar. En algún punto del viaje, Eleven deja de tener miedo solo de los monstruos de otra dimensión y empieza a temerse a sí misma. Psicológicamente, esto es un punto de quiebre. Porque el trauma no solo grita, sufriste, susurra, y si eres igual que ellos. Eleven carga un miedo profundo de que su violencia, incluso defensiva, revele algo monstruoso dentro de ella, y ese tipo de miedo paraliza más que cualquier Demogorgon. La culpa es un peso constante. Cada persona herida, cada consecuencia de sus poderes, se convierte en una marca invisible. El cerebro traumatizado hace esto, revisita el pasado como si fuera un tribunal permanente. Eleven no diferencia intención de resultado. Si algo salió mal, ella se culpa. Esto dialoga directamente con quienes crecieron escuchando que eran demasiado difíciles o problemáticos y terminaron creyéndolo. La relación con la masacre del laboratorio es el núcleo de este conflicto. Incluso siendo una niña manipulada, Eleven internaliza la responsabilidad. El trauma desordena la lógica moral. En lugar de pensar, fui víctima, piensa yo, causé. ¿Cuántas personas cargan culpas que no son suyas? Situaciones familiares, decisiones tomadas bajo presión, errores cometidos sin madurez emocional. Todo eso se convierte en una identidad de culpa. Aquí la serie acierta de lleno al no transformar a Eleven en una heroína cómoda. Ella no se siente bien usando sus poderes. Al contrario, cada vez que los activa, revive el miedo. Es como alguien que aprendió a defenderse gritando, atacando o cerrándose y después siente vergüenza de eso. El mecanismo salvó en el pasado, pero cobra un precio en el presente. Como psicólogo, se puede decir que Eleven vive un
Conflicto entre supervivencia y ética. Ella sabe que sus poderes salvan vidas, pero también sabe que hieren. Eso crea una tensión interna constante. Es esa sensación de si soy quien necesito ser para sobrevivir, tal vez pierda quien quiero ser. Y eso no es fantasía, es un dilema humano puro. El miedo a ser un monstruo también afecta sus relaciones. Eleven se aleja cuando cree que puede herir. Aislamiento. Aquí no es frialdad, es protección. Muchas personas hacen esto sin darse cuenta, se alejan, no por falta de amor, sino por miedo a repetir patrones destructivos. Eleven prefiere la soledad a la posibilidad de causar dolor, incluso si eso también le duele. Hablando desde el cine, Vecna funciona como un espejo simbólico de este conflicto. Él no es solo un villano externo, representa el trauma que dice estás definida por el peor momento de tu vida. Y eso es cruel, porque el trauma no muestra el contexto, solo el resultado. Eleven lucha no solo contra Vecna, sino contra la narrativa interna que él refuerza. Este conflicto no se resuelve con fuerza bruta. Al contrario, cuanto más ella intenta reprimir o negar lo que siente, más crece el miedo. La historia empieza a señalar que tal vez la verdadera batalla de Eleven no sea controlar sus poderes, sino resignificar lo que ellos dicen sobre quién es ella. Y es ahí donde el próximo conflicto empieza a tomar forma. Cuando Eleven empieza a amar, ama con intensidad total. No existe término medio. Psicológicamente, esto tiene sentido quien tuvo el afecto. Negado en la infancia, tiende a vivir el amor como supervivencia. Mike no es solo un novio, se convierte en un ancla emocional, y aquí nace un conflicto delicado hasta qué punto el amor fortalece, y a partir de cuándo empieza a definir quién eres. Eleven asocia el amor con la presencia constante. Cuando Mike se aleja, incluso sin intención, el abandono se reactiva. El cerebro traumatizado no distingue ausencia temporal de pérdida definitiva. Por eso pequeñas distancias emocionales duelen como rechazos gigantes. Quien ya sintió esto lo sabe, un silencio se convierte en sentencia. Un mensaje no respondido se vuelve prueba de desamor. La dependencia emocional. Aquí no es debilidad, es adaptación. Eleven aprendió que estar sola es peligroso, entonces se aferra. El problema es que, cuando la identidad aún está en construcción, el otro se convierte en espejo único. Si el espejo falla, la imagen interna se derrumba. Es como construir una casa entera apoyada en una sola columna. La serie acierta al mostrar que el amor adolescente no está idealizado. Es confuso, mal comunicado, lleno de expectativas no dichas. Eleven siente pero no sabe expresar. Mike ama pero no sabe traducir. Ese desencuentro genera frustración, silencio y resentimiento. Una situación demasiado común para quien nunca tuvo un modelo saludable de vínculo emocional. Como psicólogo, se puede decir que Eleven vive el miedo clásico de si no soy suficiente, voy a ser abandonada. Eso moldea decisiones, reacciones e incluso el uso de sus poderes. Amar pasa a ser también una forma de probar que es digna. ¿Cuántas personas entran en relaciones intentando merecer amor, en lugar de simplemente recibirlo? La llegada de Max a su vida también deja ese conflicto al descubierto. Por primera vez, Eleven ve un vínculo que no depende de salvación, ni de poder, ni de romance, solo presencia. Eso desafía su creencia interna de que el amor necesita ser intenso, urgente, casi desesperado. Es un aprendizaje silencioso, pero transformador. Desde una mirada cinéfila, es interesante cómo la serie no romantiza ese apego. Genera conflictos reales, distancias y crecimiento. Eleven se equivoca, siente celos, se cierra, y todo eso es parte del proceso. El amor no aparece como una solución mágica, sino como un campo de entrenamiento emocional lleno de tropiezos. Este conflicto deja una pregunta flotando. ¿Quién es Eleven cuando no hay nadie allí para sostenerla? Cuando el amor falla, cuando el otro no responde, cuando la soledad vuelve a golpear, ¿qué queda? Esa pregunta empieza a empujarla hacia un enfrentamiento inevitable consigo misma y con la idea de fuerza que siempre creyó tener. Cuando Eleven comienza a revisitar sus recuerdos, no es un simple recordar el pasado. Es una inmersión en aguas que pasó toda su vida intentando no mirar. Psicológicamente, la memoria traumática no funciona como una película lineal. Llega en destellos, sensaciones y fragmentos desconectados, y Eleven vive exactamente eso. Recuerdos que duelen más en el cuerpo que en la mente. El laboratorio le enseñó a Eleven a desconfiar de su propia percepción. ¿Qué era real? ¿Qué fue inducido? ¿Qué fue manipulado? Este conflicto es profundo, porque cuando alguien pierde la confianza en su propia memoria, también pierde la confianza en sí mismo. En la vida real, esto les ocurre a quienes sufrieron gaslighting, abuso emocional o control psicológico. Empiezas a dudar incluso de tu propio dolor. El recorrido con el Dr. Brenner es perturbador justamente por eso. Él ofrece respuestas pero cobra un precio alto. La sumisión. Dice ayudar,
pero siempre refuerza la idea de que Eleven solo existe plenamente allí. Psicológicamente es el clásico regreso al agresor en busca de sentido. No porque sea seguro, sino porque es familiar. Y lo familiar, aunque duela, parece menos aterrador que lo desconocido. Como psicólogo, se puede decir que Eleven empieza a hacer algo raro: reescribir su propia narrativa. Deja de aceptar la versión impuesta y pasa a reconstruir el pasado desde otra mirada. Eso no borra el trauma, pero cambia su lugar en la historia. Ya no es el centro que define todo, es un capítulo. Y eso es liberador, aunque sea extremadamente doloroso. Desde lo cinematográfico, esta fase de la serie se acerca más a un drama psicológico que a la ciencia ficción. No trata de monstruos, trata de memoria reprimida. El suspenso no viene de lo que va a atacar, sino de lo que va a ser recordado. Y eso atrapa, porque todo el mundo carga algo que evita revisitar por miedo a lo que pueda encontrar. Eleven se da cuenta de que su fuerza siempre estuvo ligada a la emoción, no a la obediencia. Cuanto más accede a sentimientos genuinos, dolor, amor, rabia legítima, más control obtiene. Eso rompe la lógica del laboratorio. No es la disciplina la que genera poder, es la conexión emocional. En la vida real es cuando alguien entiende que sentir no es debilidad, es un recurso. Este proceso también desmonta la culpa antigua. Al comprender el contexto real de la masacre, Eleven empieza a separar responsabilidad de manipulación. Eso no elimina el dolor, pero alivia el peso de la identidad de monstruo. Es ese momento en el que alguien finalmente entiende: hice lo que pude con lo que tenía. Y eso lo cambia todo. Al reconstruir su memoria, Eleven se acerca a algo esencial: la autonomía. Empieza a elegir quién quiere ser a partir de la verdad, no de la versión distorsionada del trauma. Pero esa verdad recién descubierta aún necesita ser puesta a prueba, especialmente cuando surge un enemigo que utiliza exactamente las heridas que ella acaba de revisitar. Vecna no es solo un villano poderoso, es la personificación del trauma no resuelto. Psicológicamente ataca justo donde duele, explotando culpa, vergüenza y miedo. Y aquí está el punto clave. Eleven no derrota a Vecna intentando ser más fuerte que él, sino siendo más consciente. Por primera vez, la lucha no es solo física, es simbólica. Vecna se alimenta de la idea de que el sufrimiento define quién eres. Susurra a sus víctimas que ellas son sus peores momentos. Eleven ya creyó eso. Ya pensó que era un error, un arma, un accidente. La diferencia ahora es que ya no acepta esa narrativa. Y ese rechazo es, en sí mismo, un acto de resistencia psicológica. Cuando Eleven ayuda a enfrentar a Vecna, hace algo radical. Usa el vínculo emocional como fuerza. Recuerdos de afecto, conexión y pertenencia se convierten en anclas contra el colapso mental. Esto no es cursi, es neurociencia emocional pura. Las emociones positivas consistentes ayudan al cerebro a salir del modo de amenaza. La serie acierta de lleno aquí. Esta elección narrativa es brillante. En lugar de un duelo clásico de poder, tenemos un enfrentamiento de significados. Vecna representa el trauma cristalizado. Eleven, el trauma en movimiento, en transformación. Ella no niega el pasado, pero tampoco se arrodilla ante él. Es un mensaje fuerte y nada obvio. Como psicólogo, se puede decir que Eleven vence porque integra, no porque elimina. Acepta que el dolor, la rabia y el miedo forman parte de la historia, pero no del destino. Eso desarma a Vecna, que solo funciona cuando la víctima cree que no hay salida. ¿Cuántas personas quedan atrapadas en narrativas internas que nunca fueron cuestionadas? El apoyo del grupo es esencial aquí. Max, Mike, Hopper. Todos funcionan como extensiones emocionales. Eleven no gana sola, y eso es importante. La serie rompe el mito del héroe aislado. En la vida real, enfrentar el trauma solo es posible, pero innecesariamente cruel. La conexión es una herramienta de sanación. Aún así, la victoria no es limpia ni total. Vecna no desaparece. Y eso es honesto. Los traumas no se esfuman, pierden poder. Eleven ayuda a derrotarlo debilitando su arma principal, la culpa. Cuando elige actuar desde el amor y no desde el miedo, el ciclo se rompe, aunque de forma incompleta. Este conflicto deja claro que el mayor crecimiento de Eleven no está en la fuerza final, sino en la elección consciente de quién es frente al dolor. Solo que toda elección trae consecuencias, y cuando el polvo se asienta, surge una nueva pregunta inquietante. ¿Quién será ahora, después de todo esto? Después de todo, Eleven no vuelve a ser la misma, y menos mal.
Psicológicamente, no existe volver al punto inicial después del trauma. Existe transformación. Ella carga marcas, recuerdos y cicatrices emocionales. La diferencia es que ahora ya no la gobiernan. Es como alguien que aprendió a convivir con un dolor antiguo sin dejar que dirija su propia vida. Eleven ya no lucha por probar su valor. Este cambio es sutil, pero poderoso. Antes, cada acto heroico parecía un pedido silencioso de aceptación. Ahora sus elecciones vienen de un lugar más interno. Eso moldea su personalidad, menos reactiva, más consciente, no perfecta pero más íntegra. Y eso es madurez emocional, no fuerza sobrenatural. El vínculo con los demás también cambia. Ya no se apoya solo por miedo a perder, sino por elección. Amar deja de ser supervivencia y pasa a ser construcción. En la vida real, es ese momento en que alguien se da cuenta de que no necesita anularse para ser amado. Eleven empieza a experimentar relaciones menos desesperadas y más presentes. Stranger Things hace algo raro aquí, deja espacio para el silencio. No explica todo, no cierra todas las heridas, porque el crecimiento psicológico no viene con música épica ni respuestas claras, viene con dudas nuevas. Y Eleven termina la temporada no con certezas, sino con autonomía, que es mucho más valiosa. Como psicólogo, se puede decir que Eleven finalmente diferencia quién fue de quién se está convirtiendo. Eso no borra el pasado, pero impide que se convierta en sentencia. ¿Cuántas personas viven atrapadas en versiones antiguas de sí mismas? Eleven muestra que la identidad es un verbo, no un sustantivo, algo en movimiento. Los poderes ahora dejan de ser el centro. Existen, pero no definen. Eso cambia completamente su relación con el mundo. Actúa menos por obligación y más por sentido. Es cuando alguien deja de preguntar qué esperan de mí y empieza a preguntar qué tiene sentido para mí. Parece simple, pero es revolucionario. El futuro de Eleven permanece incierto, y eso es intencional. La serie no entrega consuelo, entrega posibilidad. Puede equivocarse otra vez, sentir miedo, vacilar. Pero ahora hay elección. Y la elección es libertad psicológica. Sin ella, todo poder se convierte en prisión. Y es en este punto donde el viaje de Eleven se cierra, por ahora. No como el arma que salvará al mundo, sino como alguien que finalmente puede decidir cómo quiere vivir en él. Solo que toda decisión abre nuevos caminos y nuevos conflictos, y tal vez sea exactamente ahí donde la historia realmente comienza. Al final de cuentas, la historia de Eleven no trata de derrotar monstruos, sino de no dejar que ellos decidan quién eres. Muestra que el trauma puede explicar comportamientos, pero no necesita definir destinos, que la verdadera fuerza no nace de la ausencia de dolor, sino del coraje de enfrentarlo sin perderse en él. Y tal vez la gran pregunta que queda sea, ¿en qué momentos de tu vida también creíste que era solo tu peor error? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te marcó en el viaje de Eleven? ¿Cuál de estos conflictos psicológicos dialoga más con tu realidad hoy? Y mirando hacia adelante, ¿qué personaje te gustaría ver analizado aquí en el canal, con esta misma profundidad emocional y cinematográfica? Si este video te ayudó a ver Stranger Things, y tal vez incluso a ti mismo de una forma diferente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes los próximos análisis psicológicos de personajes que van mucho más allá de la superficie. Aquí no hablamos solo de series, hablamos de personas.